Buenas noches tengan todos esta noche, ah, especialmente los que me están viendo por Facebook. Este día va a ser un poco diferente porque nuestros cantantes andan teniendo un tiempo con su familia y bien que se lo merecen. Y bueno, estaba yo este día, pues el día primero, y es el día que me toca leer un poco en Proverbios, y Proverbios uno habla acerca de cómo adquirir sabiduría, ah, y lo explica bien aquí en Proverbios uno, lo voy a leer. Dice, los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, para palabras de sabios y sus dichos profundos. Y paro con el 7 y dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dios quiere que adquiramos esa sabiduría, pero aquí en el 7 exclusivamente dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Le temes a tu Creador? ¿Temes de lo que Él puede hacer? Y eso es eso sucede. La sabiduría te da, y dice que te da sagacidad, y si tienes sabiduría, Dios te incrementa la sabiduría. Si tienes algo que te hace falta, Dios te lo da, y aún si ya lo tienes, te lo aumenta tu saber. Pero depende de cada uno de nosotros. Pero si no tienes nada de sabiduría, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Bueno, abrimos con esto. La sabiduría viene de Dios. Él nos la ha dado, Él nos creó con ese conocimiento y esa sabiduría que podemos adquirir diariamente. Pero vamos a entrar con oración. Voy a orar por algunas peticiones. Pónganlas, piensen que aquellos que me están escuchando, piensen que necesitan, y cuando necesitamos, la palabra de Dios dice que donde uno o dos o tres juntos, ahí está Dios. Dios está en medio de nosotros. Aquí habemos varios y sabemos que Dios se está manifestando. Pero oremos. Querido Padre Celestial, en este día, Señor, una vez más venimos a pedirte, Señor, que tu gracia y tu misericordia esté con nosotros. Gracias por darnos otra nueva oportunidad de estar contigo. Gracias por darnos esa oportunidad de alabarte, de gozarnos con tu palabra, de adquirir más y más sabiduría conforme tú quieres que la adquiramos. Gracias por todo lo que has hecho, Señor. En este día, Señor, te pido por aquellos que están de viaje, que tú los protejas, que los guardes, que les des descanso en ti, Padre, que ellos se gocen en lo que tienen que hacer, Padre. Te pido por aquellos que están enfermos, que seas tú, Señor, grande, misericordioso, Señor, que tú seas poniendo su mano sobre ellos y que tú seas mostrándoles el camino que ellos deben de seguir para prosperar en su salud y en todo lo que ellos necesitan. Recibe tú la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y sin más duda va a venir mi pastor y va a predicar. Amén. Gloria a Dios quien vive, su nombre y su pueblo. Aleluya. ¿Cómo están todos ustedes? Aquí yo soy el pastor Jesse de Ríos de Agua de Vida
El pastor Junior Mendoza no pudo estar aquí con nosotros esta noche, pero aquí estamos nosotros, gloria a Dios. Primeramente, voy a hacer un anuncio bien rápido. El día 28 de este mes es un sábado en la mañana. Vamos a tener un almuerzo y la razón de este almuerzo es para tratar de recibir fondos o agarrar fondos para una obra, una misión que estamos haciendo en México, en Jamoabe, Tamaulipas. Hay una iglesia que se está terminando de construirla allá, si Dios quiere, en unas semanas que vienen ya va a ser terminado todo el trabajo allá, en únicamente porque Dios estuvo o ha estado sobre todas estas obras, sobre este trabajo, porque sin Dios no hubiera sido una forma posible poder hacer lo que estamos haciendo ahorita, porque sin Dios no podemos hacer totalmente nada. Amén. En ese almuerzo va a ser a las 9 de la mañana, el día 28 de agosto, si Dios quiere. Aquí vamos a estar todos y si quieren venir, toda la gente es bienvenida, pero por favor, regístrense todos y díganos exactamente si van a poder asistir o no para poder tener bastante comida. Amén, gloria a Dios. Vamos a tratar de comprar una camioneta para el pastor allá en México, porque hay mucha gente que camina de muchas millas para llegar a la iglesia. Hay iglesias en México que yo he atendido y la gente se levanta a las 3 de la mañana a empezar a caminar sobre las montañas para poder llegar a la iglesia a las 11 del día. Y llegan allí y cuando llegan allí, pues a nomás alabar y adorar a Dios con todo su corazón y caminan pues, todo ese tiempo nomás para llegar a la iglesia y después del servicio se tienen que regresar y con niños en sus espaldas caminando por medio de las montañas y niños pequeños. Y Dios me puso en mi corazón, vamos a tratar de ayudar a este pueblo, vamos a tratar de ayudar a esta gente. Aquí en los Estados Unidos tenemos carros, tenemos aire acondicionado y ni siquiera la gente quiere llegar a la iglesia, amén. Pero en México, necesidad o no se necesidad, o no únicamente en México, pero en otros países la gente camina por millas, por millas, por millas, por millas, porque tiene una hambre grandísima, no por comida natural, pero una hambre grandísima por la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Si Dios nos quiere usar para poder ayudar a esta gente, lo vamos a hacer. Amén, gloria a Dios. Esta noche nomás voy a hablar con ustedes por unos minutos. Voy a hablar del libro de Segundo Reyes, capítulo número 4. Vamos a empezar en el verso número 1 y vamos a ver qué Dios puede hacer con nosotros. Estaba orando, vine temprano a la iglesia a estudiar un poquito y a leer, y no únicamente a leer para escuchar lo que Dios quiere que nosotros prediquemos esta noche. A mí me gusta escuchar a Dios, a mí me gusta ser dirigido por el Espíritu Santo, amén, en los mensajes, en lo que voy a predicar. Y esta noche me llevó a estas escrituras. Y la palabra de Dios nos dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse de 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en tu casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías,
no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén, gloria a Dios. Aquí nos vamos a parar. Papá Dios, esta noche vengo delante de usted en el nombre más grande de todos los nombres, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, Padre mío. Y te pido que pongas tu bendición en este mensaje que vamos a predicar esta noche, pero más que nada te pido, Padre nuestro, que cuando la gente empiece a escuchar tu palabra, que la reciban con un corazón de gozo, con un corazón de alegría. Y más que nada, Padre mío, te pido que si hay alguien que no tiene salvación en sus vidas, te pido que mandes a tu Espíritu Santo para que los traigas cerca donde usted está, Padre mío, para que puedan ser salvados. Esta noche te damos gracias por tu palabra que hemos recibido, por tu palabra que vamos a recibir. Te damos gracias en el nombre más grande de todos los nombres, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén, gloria a Dios. Como estaba diciendo, voy a hablar más por unos minutos. Aquí hay una mujer, era una de las mujeres de los hijos de los profetas, clamando a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Amén. Y vamos a hablar un poquito aquí en esta escritura. Lo que está sucediendo, esta mujer es una de las hijas de los profetas. Pero no únicamente ella, una de las hijas de los profetas, pero también ella estaba casada con un profeta, con un varón de Dios, con un hombre justo, con un hombre digno. Amén. Y no sé por qué el marido de ella se murió. No sé si tuvo una enfermedad, no sé si fue un accidente, no sé lo que sucedió, pero se murió. Se murió. Y ese señor había hecho una deuda que no pudo pagar antes de morirse. Entonces al acreedor, que el señor que ella le debía el dinero, vino a tratar de colectar la deuda que el marido de ella había hecho. Y el marido de ella, él era uno de los profetas en esos tiempos. Cuando Eliseo estaba pensando que era el único que estaba de los profetas en esos tiempos, que ya se habían morido todos, que ya no había nadie más, pero únicamente él, todavía había 7,000 profetas que todavía seguían levantando la bandera de Dios. Amén, gloria a Dios, amén. Y este señor, amén, que dejó viuda, era uno de los profetas. Era un hombre que era digno, era un hombre que tenía una reputación muy hermosa. Amén. ¿Por qué? Porque era un hombre de fe. Y no únicamente tenía una reputación grandísima, pero la integridad de este hombre, amén. La integridad de este hombre era muy buena. ¿Por qué? Porque era un hombre creyente, un hombre que levantaba la bandera de Dios, un hombre que predicaba la bandera de Dios. Pero una cosa que no sé, la palabra de Dios nos dice por qué él fue a conseguir dinero prestado de este hombre. No sé si necesitaba el dinero para comprar despensa para su hogar. Porque cuando él se murió, lo único que había sobrado en la casa, lo que estaba en la casa, era una vasija con aceite. Pero no había despensa, no tenía nada más ahí en la casa. ¿Y cómo puedo decir eso? Porque cuando el profeta Eliseo le pregunta a la viuda, ¿qué es lo que tienes en tu casa? Dice, no tengo nada, ya no tenemos nada.
Lo único que tengo allí es una vasija de aceite. Amén, gloria a Dios. Y lo que digo, no sé por qué este señor pidió este dinero prestado. A lo mejor era para comprar comida, para comprar despensa. A lo mejor era para ir a predicar otra vez en otro pueblo, para llevar la palabra de Dios más lejos. No sé por qué, pero sí hizo una deuda que nunca pagó. Amén, gloria a Dios, amén. Y cuando Eliseo le pregunta a esta mujer, ¿qué es lo que tienes? Ella dice, no tengo nada, nada, absolutamente nada, pero lo único que tengo es una vasija, amén, llena de aceite. Gloria a Dios, amén. Entonces Eliseo le dice, quiero que vayas con todos tus vecinos, toda la gente que tú conoces, y empieza a pedirles a ellos que te presten unas vasijas para que llenes esas vasijas de aceite. Y cuando ya hayas recibido, o ya te hubieran prestado todo lo que puedes recibir, lo que te pueden prestar, entonces quiero que te metas a tu casa, tú y tus hijos, y empieza a llenar esas vasijas llenas de aceite con el aceite que tú tienes. Amén. Y era casi imposible, bueno, no era casi imposible, pero con un hombre eso fue imposible, amén. Porque cómo vaya a tener una vasija de aceite y ha recibido muchas otras vasijas que estaban vacías, pero ahora Eliseo le dice, quiero que las llenes. Quiero que las llenes. Y nosotros, yo creo normalmente, cuando vemos que nomás es una vasija con aceite, vamos a decir normalmente, pero ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a llenar todas estas vasijas nomás con una vasija de aceite? Es algo que no se está produciendo, pero es nomás tengo esta cantidad de aceite. ¿Cómo voy a llenar todas estas? Pero ella no hizo esa pregunta, ¿cómo voy a hacer esto? Pero ella con fe en el varón de Dios, con fe en la profecía o la palabra que el varón de Dios le dio a esta viuda, le dice, quiero que vayas a que tus vecinos a pedirles que te presten todas las vasijas que tú puedas conseguir. Gloria a Dios. Amén. Y ella salió de la casa. Vamos, mi hijo, vamos a pedir vasijas porque el varón de Dios, el profeta, me dice que las tenemos que llevar a la casa. Cuando ya encontremos todas las vasijas que podemos encontrar, tenemos que entrar a nuestra casa, cerrar la puerta atrás de nosotros y empezar a hacer lo que el varón de Dios nos dijo. Pero como estoy diciendo muchísimas veces, cuando recibimos una palabra por medio del varón de Dios, a veces es muy difícil creer en la palabra que ese varón nos está dando. Porque como digo, a veces las cosas se ven imposibles. ¿Cómo voy a poder hacer esto? Pero ella conocía al varón. Tenía fe en el varón de Dios. Porque ella sí sabía que ese varón era un varón que servía a Dios con todo su corazón. Y cuando él hablaba y ponía una etiqueta en la palabra que él decía, diciendo, Dios dijo que tienes que hacer esto. Gloria a Dios, amén. Y cuando Dios habla por medio de alguien, cosas van a suceder. Aleluya. Porque la palabra de Dios nos dice que nunca ha habido una palabra por Dios que ha caído a la tierra. Amén. Pero cuando Dios habla, cosas suceden. Gloria a Dios. Vamos a darle una palma a nuestro Padre Celestial. Entonces esta mujer se metió a la casa y empezó a llenar todas las vasijas. Pero vamos un poquito para atrás de vuelta. Esta deuda que su marido había cometido, no había una forma para poder pagar esa deuda. Entonces, el señor que él debía,
que le debía el dinero, él vino a declararle: quiero que me pagues lo que le presté a tu marido. Porque si no me pagas, me voy a llevar a tus hijos. Y van a trabajar para mí como siervos. Van a ser mis siervos, en otra forma, van a ser como esclavos. Amén. Y ella no tenía una forma de pagar esa deuda. No tenía cómo poder pagar esa deuda. En el libro de Romanos, en el capítulo 6, verso número 23, la palabra de Dios nos dice: porque la paga del pecado es muerte. Gloria a Dios, amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Porque la paga del pecado es muerte. Y esta paga del pecado, realmente nosotros no la cometimos, esa deuda. Pero nuestro hermano mayor, Adán y Eva, por medio de su desobediencia, el pecado entró al jardín. El pecado entró al mundo. Enfermedades empezaron a llegar. Y empezamos a pecar también nosotros. En otra forma, hemos cometido una deuda que ninguno de nosotros podemos pagar. Gloria a Dios, amén. Es como esta viuda. Su esposo cometió esa deuda que ella no podía pagar. Pero ella fue al varón de Dios. El varón de Dios le dice: quiero que te metas a tu casa, llena todas las vasijas. Y cuando ya las hagas llenado, quiero que las vendas a pagar con ese dinero lo que tu marido está debiendo. Gloria a Dios, amén. Entonces, con fe, creyendo en Dios, no únicamente en el varón de Dios, pero creyendo en el Dios que ellos estaban sirviendo. Ella era una hija de los profetas. Ella creció en la iglesia. Ella creció viendo las obras de Dios. Su marido era un profeta, un hombre digno, un hombre justo, un hombre creyente. Pero de todos modos hizo una deuda que ella no podía pagar. Oh, gloria a Dios. Y cuando después le declaró al profeta, le dice: quiero que hagas esto. Y con fe, porque únicamente con fe Dios se va a mover por nosotros. Amén. No hay otra forma que Dios se puede mover. Imagínese, hermano Valente, usted tiene una vasijita de aceite y luego ya tiene 50 más y Dios le dice: quiero que las llenes. Pero ¿cómo voy a hacer esto? Pero el pastor Jesse me dijo. Y si el varón de Dios me dio esa profecía, yo voy a creer en esa palabra. Amén. Y con fe, creyendo en el Dios que ella estaba sirviendo, se metió en la casa, cerró la puerta y empezaron a llenar las vasijas. Y cuando llenó la última, ella le dice: tráeme otra. Porque todavía el aceite estaba fluyendo. Gloria a Dios, amén. Aleluya, no entienden lo que dije, amén. Oh, después de llenar todas esas vasijas, el aceite estaba fluyendo, llenaba otra, salía más aceite, llenaba otra, salía más aceite, llenaba otra, salía más aceite, amén. Gloria a Dios, amén. Pero al momento que llenó la última vasija, le dice: tráeme otra. Y él le dice: ya no hay. En ese momento el aceite se paró. Ya no fluyó. Ya no siguió saliendo. Pero todas las vasijas estaban llenas. Gloria a Dios, amén. No sé, aquí los miembros que están ahorita aquí en la iglesia, ellos sí saben de esta cosa.
tenía una cabeza de una águila en mi oficina, ahí en mi escritorio. Y un día llegué a mi oficina a estudiar la palabra de Dios y vi que mi escritorio estaba mojado. Me empecé a ver el cielo y pensé, bueno, a lo mejor está goteando, algo está saliendo de ahí arriba. Y no había nada allí. Entonces empecé yo de curiosidad, empecé a buscar que por qué mi escritorio está mojado. Hasta le eché la culpa a la hermana Merian, a lo mejor ha venido aquí y tiró agua en mi escritorio, o a alguien. Y cuando empecé a ver el escritorio y luego lo agarré con la mano, era aceite que estaba saliendo, estaba fluyendo de la cabeza del águila. Gloria a Dios. Toda esta gente son testigos de esa cosa. Entonces empezamos a usar ese aceite. Cuando había una necesidad, el aceite salía. Vimos gente ser sanada de cáncer. Vimos gente ser sanadas en muchísimas otras diferentes cosas. Y cuando el aceite se secaba, pero llegaba otra necesidad, el aceite fluía de vuelta. Era un señor que estaba en Florida que no le dieron una esperanza, tenía lleno de cáncer su cuerpo. Y le mandamos un pedacito de ropa lleno de aceite. Se lo mandamos a Florida. ¿Qué sucedió? El cáncer desapareció. Vino aquí a la iglesia a testificar. Fui para México, traía una toalla llena de aceite, una niña muy hermosa que la cargaron al altar para poder orar por ella. Y Dios me dice, quiero que le des la toalla llena de aceite porque Dios la va a sanar. Los dos fueron sanados. Y eran muchísimas gentes que había sido sanada por medio de ese aceite. El aceite representa la unción de Dios. Oh, gloria a Dios. El marido de esta mujer ya estaba muerto, pero la unción de Dios que ese varón tenía predicando la palabra de Dios estaba allí lleno en la casa donde él habitaba. ¿Por qué? Porque él estaba en la casa, en la unción de Dios que él tenía, él la dejó en la casa. El hombre de Florida, que Dios lo sanó, vino a esta iglesia, lo llevé a mi oficina, quería ver dónde el aceite estaba fluyendo, dónde había salido, quería ver esa cabeza del águila. La vio, la agarró y luego Dios me dice, quiero que se la regales. Dije, papá Dios, pero es mía. Dice, no es tuya. Yo puse mi unción en esa cabeza. Yo hice que ese aceite fluyera, saliera de esa cabeza. Y yo he usado ese aceite por mi gloria. Para que mi gloria y mi poder seré manifestado cuando hay problemas, cuando hay enfermedades. No, el Señor pues estuvo muy gozoso, le encantó mucho que se la di. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para todos de nosotros. Y Él tiene algo exactamente preparado para todos nosotros. Entonces esta mujer, cuando llenó todas las vasijas, ella salió y le dice al siervo de Dios, ya las llenamos. Y el que le dijo a ella, véndelas. Y con ese dinero que tú las vas a vender, vas a pagar esa deuda. La deuda que no puedes pagar por ese aceite que representa la unción de Dios, las vas a pagar. Y luego dice, vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Y tú y tus hijos vivid de lo que
quede. Gloria a Dios, amén. En ese momento esta mujer no únicamente recibió un milagro, pero también fue restablecida porque vivió el resto de su vida con lo que había sobrado. Amén. Gloria a Dios. Amén. El diablo, el enemigo, quiere sus hijos. El diablo, el enemigo, quiere a su esposa. El diablo, el enemigo, quiere a su compañero. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pero si tú tienes la unción de Dios en tu casa, amén. Gloria a Dios. Amén. Esta unción, amén. La sangre de Cristo Jesús te va a cubrir, amén. Y no hay un poder en este mundo que te pueda arrebatar tus hijos o robarte de la bendición de Dios que tú tienes. Amén. Pero necesitamos la unción de Dios. Queremos ver a nuestros hijos salvados, a nuestras familias salvados, tenemos que tener la unción de Dios. Aleluya. No únicamente esta mujer recibió un milagro. Muchísimas veces, hermana Alba, le pedimos a Dios por un milagro y nos da un milagro. Pero luego la semana que entra necesitamos otro. Necesitamos otro y otro y otro. Es como ir a la tienda. A veces la gente va a la tienda y compra muy poquito. Al día siguiente van a tener hambre de vuelta, van a tener que regresar a la tienda. Porque no compraron bastante dispensa para toda la semana, para todo el mes. Y regresamos y regresamos y regresamos. Y muchas veces nos encontramos así mismo en esta iglesia. Con las necesidades de nuestra vida venimos y oramos por una cosa, pero de todos modos seguimos regresando. ¿Por qué? Sí recibimos ese milagro, pero necesitamos más que un milagro. Necesitamos una restauración en nuestras vidas. Aleluya. Yo le pido a Dios que empiece a restaurarnos a todos de nosotros. No únicamente que nos dé lo que necesitamos. Muchísimas veces limitamos a Dios. Porque a veces le pedimos por una cosa pequeña. Pero la palabra de Dios nos dice que Él nos puede dar más de que nosotros le pedimos. Abundantemente. ¿Ah? Gloria a Dios, amén. No únicamente nos puede dar un poquito, pero nos puede dar del que nosotros pedimos. Esta viuda nomás quería un milagro para poder pagar la deuda que su marido había hecho, para que sus hijos pudieran seguir siendo libres. ¿Ah? La libertad que únicamente podemos encontrar en este mundo es en Cristo Jesús. Como digo nosotros, amén, la deuda del pecado es muerte, pero gloria a Dios, amén, por el Cordero de Dios que pagó un precio tan grande con únicamente su vida, amén. ¿Para qué? Para poder todos nosotros ser salvados. No únicamente recibimos ese milagro, pasamos de muerte a vida, pero Él nos restaura, nos empieza a renovar nuestras mentes, nuestro ser, quién realmente somos. Nos da la identidad que Dios entendió que nosotros fuéramos. ¿Qué es eso? Que fuéramos los hijos y las hijas de Dios. Amén. Gloria a Dios. Yo voy a cerrar este mensaje. Es lo que Dios me dio esta noche. El hermano Junior me hizo como yo le he hecho a él muchísimas veces. Estaba saliendo de aquí en la mañana, dice, pastor, ¿usted va a predicar en la noche? Ok. Ok. Me vine bien temprano, fui a la casa, me vine bien temprano, me metí a mi oficina. Empecé a leer aquí y allá y allá y allá y Dios me empezó a traer acá, para acá, para acá, para acá. Me dice, este es el mensaje que quiero que prediques esta noche. Toda la gente que me está escuchando ahorita, por medio de Facebook, por medio de YouTube,
por medio de la live stream que estamos aquí en la iglesia haciendo. A lo mejor tú necesitas un milagro. Y si tú empiezas a creer en el Cristo que estás sirviendo, y eso es exactamente lo que Él te está diciendo que tienes que hacer, no únicamente te puede dar un milagro, pero también te puede restaurar. Amén. Y el dinero que sobró, hermana Alba, esa mujer y sus hijos vivieron del resto de sus vidas. Voy a terminar con esto. Ya hace varios años, no sé exactamente cuántos años, iba en el camino para México y nos paramos en Dallas, Texas, yo y mi hijo y su esposa. Mi papá estaba internado en el hospital en México y él quería que llevara yo mi motocicleta para allá porque él la quería manejar. Y no creía que estaba enfermo él, muy enfermo. Estábamos en Dallas, Texas, a las 3 de la mañana, recibí una llamada. Era mi mamá, bueno, mi hermana la recibió. Era mi mamá que le dio las noticias a mi hermana que nuestro papá había fallecido. Entonces nos levantamos en la madrugada y ahí vamos, agarramos nuestros permisos, ahí vamos hasta Durango, hasta Gómez. Y en el camino mi mamá nos habló y dice, fíjate que la aseguranza que pagamos por todos estos años no era de verdad, no era real. Y no van a pagar por nada. Y no me acuerdo exactamente cuánto dinero necesitamos para pagar. Mi hijo me dice, papá, yo pago con la carta de crédito para que lo entierren. Bueno, la funeraria ya dijeron, no queremos carta de crédito, queremos contado. Y era en 3 semanas. Y pues no era posible sacar tanto dinero. Y mi hermana empezó a estar muy nerviosa, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Yo mandé palabra para allá, dígale que lo preparen. Y cuando yo llegue allí, nos encargamos de esa deuda. No tenía una idea cómo lo iba a pagar. Pero empezamos a orar. Mi señora acá y yo por allá. Papá Dios, ¿cómo eso va a ser posible de hacer esto? Pero una cosa que yo sentía que estaba seguro, que todo iba a estar bien. Los jóvenes de la iglesia en ese tiempo, que ya son mayores ahora, ya están casados, tienen niños y los niños de ellos ya andan corriendo aquí en la iglesia. Habían juntado dinero por mucho tiempo, Juan. Le hablaron a mi señora, le dice, pastora, queremos verla en la iglesia esta noche, puede venir allá vamos a orar por el pastor. Y sí, voy para allá, allí los veo. Y habían juntado un dinero porque iban a ir a un evento grande. Y los jóvenes, mi señora no se los pidió, pero los jóvenes le dijeron a ella, pastora, todo ese dinero que hemos juntado, se lo queremos mandar al pastor para que pague por el sepelio de su papá. Entonces otra gente trajo dinero. El hermano Mosley trajo dinero. Mucha gente que me conocía trajo dinero. Mi señora lo mandó para México. En 24 horas pagamos por esa deuda. No únicamente pagamos por esa deuda, pero también pagamos por todas las deudas que mi padre había cometido. Pagamos su casa, pagamos sus deudas y desde ese día para adelante ella no tenía nada que pagar. Únicamente Dios puede hacer cosas así. No únicamente Dios me dio un milagro, pero Él restauró a mi madre. Únicamente Dios puede hacer esas cosas. Y si tú necesitas un milagro, pídele a Dios que te dirija
en el camino que tienes que caminar. Voy a cerrar con esto, como dije. Si hay alguien allá afuera que necesita salvación o alguien aquí que necesita un milagro, aquí está el altar. Pásenle para adelante. Y Dios no únicamente puede dar un milagro, pero también te puede restaurar. Pero piensa así, no vengas únicamente por lo que necesitas ahorita. Pero pídele a Dios que toda tu vida de aquí para adelante te cubra con su sangre. Amén. Gloria a Dios.